Hola, yo soy Jorge González y esto es un beat de Kobo Chobits. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ya está disponible para varias consolas y además de recordarme lo manco que soy para los juegos de RPG actuales, al volver a Cordelia y al setting del primer Final Fantasy, nos da un pretexto perfecto para examinar la historia de una de las franquicias más reconocidas en el mundo de los videojuegos. Para hablar de la última fantasía o de la fantasía final, hay que encontrar que es una historia que tiene al menos dos orígenes. La primera es una mítica leyenda de cómo en 1987 Hironobu Sakaguchi, en un Squaresoft cerca de la quiebra, decide hacer un último juego. Lo llama una fantasía final, en donde prioriza la historia sobre elementos de acción, porque cree que lo que puede hacer es contar una buena historia. Y esta última pieza termina convirtiéndose en un origen. El juego funciona como una campaña de rol en la que 4 guerreros pueden tomar distintas especialidades que se van hacia el ataque físico o el mágico. Vas nivelando a los personajes y aunque parece un setting de fantasía normal, tiene un giro interesante sobre un bucle de tiempo para lograr derrotar al villano y que explica la situación actual del mundo en el que estamos. El éxito de este primer juego permite pronto y para la misma consola una Final Fantasy 2 y un Final Fantasy 3. El segundo juego es una historia totalmente distinta. Pensemos en otra campaña con ciertos elementos que se repiten. De hecho, es un experimento de gameplay en donde a veces el fuego amigo te ayudará a tener un equipo más competente para derrotar al emperador villano. La historia trata sobre un grupo de rebeldes que precisamente se oponen a un gran imperio. Por su parte, Final Fantasy 3 regresa a esta noción de dos eras, guerreros que han permanecido congelados por cientos de años, e introduce un importante sistema de trabajos que amplía aún más las diferencias, las habilidades que puede desarrollar un personaje. Es importante decir que estas dos secuelas no vieron la luz en Occidente inicialmente, lo que hace que cuando Final Fantasy IV aparezca para el Super Nintendo y Occidente lo reciba, sea llamado Final Fantasy II, lo que genera un poco de confusión en cuanto a la nomenclatura de estas primeras salidas. Final Fantasy IV en Super Nintendo, como ya se mencionó, es una historia con un personaje que busca redención, con un cast que aprovecha los roles de Final Fantasy III, con un sistema de batalla bastante activo para lo que era un RPG a la época. También es importante decir que tiene un soundtrack genial de Nobuo Uematsu, que hasta este punto es el compositor central de la serie y lo seguirá siendo durante un par de entregas más. La verdad es que es muy sencillo enamorarse del tema de amor o incluso los temas de combate y de los jefes en este juego. Final Fantasy V es una pieza un poco más mesurada que sigue explorando el gameplay de los trabajos y de cómo ejecutarlos, mientras cuenta una historia un poco más sencilla que su predecesor. Y luego aparece esta joya secreta llamada Final Fantasy VI. Llega a Occidente como Final Fantasy III. Con el poder de Super Nintendo no son solo las gráficas las que salen beneficiadas, sino el soundtrack de Uematsu, que en este juego en particular se avienta algunos de los momentos musicalmente más recordados de toda la franquicia. La historia de Terra, lo aterrador de Kefka, un mundo que no se logra salvar inicialmente. La verdad es que Final Fantasy VI tiene grandes elementos. Es una historia muy bien lograda y es sobre sus hombros que se puede dar el segundo origen de la franquicia que mencioné al inicio. El PlayStation ha salido, Nintendo
encuentra un competidor, y es en parte porque juegos como Resident Evil o Final Fantasy VII no se prestan al sistema de cartuchos de Nintendo, contienen demasiada información. Final Fantasy VII aparece como un titán de cinemáticas con gráficas que no se habían visto, nos prueba la magia de la consola de Sony, y en general tiene un lenguaje cinematográfico en estas cutscenes que acompañan a una compleja campaña RPG donde tienes que saber mediar muy bien tus progresos y cómo utilizar la materia, además de tener interesantes minijuegos y una campaña realmente poderosa. La música a estas alturas es otra cosa. Final Fantasy VII es algo que resonó en todos lados, aunque no tuvieras un PlayStation, aunque no te gustara jugar, llevó el nombre a otro nivel. Después de esto no solo viene Final Fantasy VIII, sino un push a spin-offs de Final Fantasy, una experimentación cinematográfica que probablemente no fue la mejor librada, pero realmente hizo mucho por el diseño de animación en 3D. El éxito indudable del PlayStation sí le debe mucho a Final Fantasy VII, que de hecho hemos visto remakeado para esta generación. Final Fantasy VIII muestra un push sobre las gráficas, se ve tan bonito como algo en el primer PlayStation se podía ver, tiene una historia de amor interesante, otra vez un soundtrack de lo más adictivo, también desarrollos con los villanos bastante extraños, pero bueno, esto es algo que ya era costumbre a estas alturas en la franquicia. Final Fantasy IX, por otro lado, abandona los settings futuristas de los previos dos Final Fantasy, regresa a un mundo de fantasía, nos da una experiencia mucho más lineal, pero con un gameplay bastante adictivo, al menos así lo fue para mí, y suele ser el Final Fantasy olvidado entre el push tecnológico del 8 y Final Fantasy X, que ya sale para PlayStation 2. Por lo tanto, tiene gráficas brutales, tiene una historia con un bucle temporal que al final solo es parte de otra cosa y de un personaje que no es lo que creímos que era. El cast es bastante memorable, los diseños son exagerados, las fases de batalla son un poco más rápidas y el modo de desarrollar a tus personajes es complejo, en cierto modo. Final Fantasy X se convierte en un título de Final Fantasy que tiene una secuela, Final Fantasy X-2. Aquí ya tenemos problemas de nominación. Final Fantasy X-2 continúa la historia, te cambia a la verdadera protagonista de la franquicia. Tiene un sistema de trabajos basado en vestuarios, cambiar entre ropa cute para las tres protagonistas, tienes que aprender a otorgarles los atuendos que generen los mejores resultados en combate. Siguiendo los experimentos, Final Fantasy XI es un MMORPG en la era de PlayStation 2, cuando los MMORPG sin duda no estaban tan desarrollados como en la actualidad, aunque ya por ahí estábamos sobre la era de World of Warcraft. Esto hace que el estilo de campaña y mucho del juego se haya perdido para poder jugarlo actualmente, pero bueno, era un experimento importante el aventarte un Final Fantasy completamente a manera de MMORPG, un Final Fantasy numerado, quiero decir. Final Fantasy XII todavía llega para el PlayStation 2, tiene gráficas lindas y otra vez a un grupo de rebeldes viajando a través de un setting de nuevo mucho más sci-fi que de fantasía, y esto es una constante en todos los Final Fantasy desde el 10. De nuevo el 9 fue como una especie de excepción. Tiene un spin-off muy cool en el 10 que se llama Revenant Wings. Es un real-time strategy pequeñito. Ese es el que más disfruté de este momento de la franquicia, y está remakeado para el Play 4. Entonces, si lo quieren probar, pueden probar el Final Fantasy XII en una consola de generación actual con ciertas optimizaciones. El Play 3 prometía algo llamado Fábula Nova Crystallis Final Fantasy XIII. 3 juegos distintos de Final Fantasy XIII
llamados originalmente, bueno, Final Fantasy XIII, Final Fantasy Versus 13 y Final Fantasy Agito 13. Final Fantasy XIII se tarda en salir, aparece en el 2009, un par de años ya entrada la vida del PlayStation 3. Tiene unas gráficas impresionantes y un sistema de pelea interesante. El problema es que poder ejecutar ese sistema de pelea toma tiempo, a diferencia de los mundos abiertos a los que nos habían acostumbrado los juegos previos. Los sistemas de Final Fantasy XIII son muy lineales, porque bueno, teniendo las gráficas que tenía, supongo que no podías renderear un gran mundo hasta que llegas al capítulo 11 de 13, en donde llegas a un mundo abierto que te da un montón de monstruos que cazar, actividades secundarias en cierto modo, cacerías, titanes que puedes ver y a los que te puedes enfrentar, pero a los que no les vas a ganar de primera mano. El cast es interesante a veces, aunque también está lleno de clichés, y creo que el tema respecto al destino, cómo desafiar el destino y por qué desafiar el destino, es interesante. No sé si la ejecución sea perfecta, pero yo le tengo cierto cariño a Final Fantasy XIII. Tiene 2 secuelas, Final Fantasy XIII-2, que otra vez mete elementos de viaje en el tiempo, porque es una de las constantes, no siempre presente, pero frecuente en la franquicia. Muy disfrutable, hace el modo de juego un poquito más rápido, cambias a un personaje por uno de los monstruos que has vencido y entonces tienes que saber cómo nivelar no solo a tus personajes sino a los monstruos a través de pues los spoilers que te dejan las batallas. Tiene varios finales posibles, la mayoría se consideran paradojas de tiempo, y un mundo que realmente vale la pena visitar en cuanto a que estás en diferentes épocas, en sitios que ya viste en la entrada anterior o incluso dentro de este mismo juego. El soundtrack me parece muy bien logrado, especialmente el tema de Noel. Luego viene Lightning Return, Final Fantasy XIII, que a mí me gusta llamar Final Fantasy XIII-3. El gran problema que yo tengo con él es que cambian el modo en que estabas acostumbrado a las batallas en los previos juegos de la misma numeración, y esto me hace no disfrutarlo tanto, pero ciertamente pues termina la historia, aunque se sienten muchos assets reciclados del primer Final Fantasy XIII, y a mi parecer eso pesa un poco. De todos modos, las gráficas de las cinemáticas son excesas. ¿Qué le pasó a Final Fantasy Agito 13 y Versus 13? Bueno, Agito 13 se convirtió en Type 0, un juego para PSP, que luego salió para Play 4. Me parece muy bueno porque te regresa un poco al setting fantástico sci-fi, con un equipo de 13 distintos personajes. Puedes ir eligiendo entre 3. Tienen habilidades muy distintas, parecidas a los roles básicos de previos Final Fantasy, incluyendo el bardo, que no es el favorito de todos, pero me ha salvado la vida en un par de ocasiones. Recomendable, anda por ahí en Play 4. Y Final Fantasy Versus 13 se convirtió en Final Fantasy XV, que tras una salida MMORPG en Final Fantasy XIV, que en principio fue muy poco exitosa y luego se tuvo que revestir para funcionar, y creo que le ha ido bien, aunque es algo cara a mi parecer. Pues nos regresa el single player, tuvo una película previa, prólogo al juego, ya maneja un estilo mucho más rápido de pelea, ya no tiene muchos rastros del juego por turnos que todavía en Final Fantasy 3 estaban presentes, y bueno, te presenta un juego muy dinámico, una historia controversial de a momentos, pero que ha generado personajes cuyo look al menos ha impactado en ciertas comunidades de fans. Estamos esperando Final Fantasy XVI, pero en el intervalo hemos tenido Final Fantasy Dissidia, una secuela a Final Fantasy VII en modo de película, un remake de Final Fantasy VII, una precuela para Final Fantasy VII en PSP llamada Crisis Core, bastante interesante en su modo de pelea y desde donde probablemente viene el nuevo estilo de pelea. Ahora Final Fantasy Origin Stranger of Paradise, y eso es sin mencionar los juegos menores. Final Fantasy 4 Heroes of Light para 10, el remake de Final Fantasy 3, que es mi Final Fantasy favorito, donde los personajes tienen nombre y el soundtrack alcanza dimensiones espectaculares. Final Fantasy 4 también tuvo su remake y tuvo el After Years, con sprites del estilo del juego original. La verdad es que es una franquicia
que da mucho para los que gustan del RPG. Y ahora con estos juegos cuyo estilo de combate es más rápido, siento que ya da para otro tipo de jugadores. Es un mainstay en cuanto a franquicias de videojuegos. Creo que hay un Final Fantasy para cada uno, pero es difícil averiguar cuál es hasta que lo encuentras. Para mí, de nuevo, fue Final Fantasy 3. Pero, ¿cuál es el Final Fantasy que a ustedes les ha gustado más?